Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la 33ª Caravana de Medicina Sintergética en Sierra de la Ventana. Hace ya más de 15 años que estamos pulsando este espacio de encuentro, de sanación, de autogestión en la salud, y desde hace 3 años lo estamos haciendo de manera mixta, presencial y virtual, así que este viernes estaremos con charlas presenciales en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana, y ahora estamos presentando las charlas que van a acontecer de manera simultánea en forma virtual a través de esta plataforma. Y el sábado estaremos haciendo sanaciones también con 7 grupos presenciales y 5 grupos virtuales, acompañando esta posibilidad de volver los ojos al alma y encontrar el camino de sanación. Así que los dejo con Sergio, que les va a presentar las charlas que vamos a escuchar a continuación. Bueno, Mariana, tenemos charlas muy interesantes el día viernes con el doctor Renato Segura, compartiendo herramientas de salud. Son charlas interactivas. Con Fadula Bedrapo, autogestión en salud. Nos trae cosas muy lindas, Fadula. Con el doctor Baltasar Mejía y Miguel Ángel Martínez, una charla interactiva, la sanación grupal. Con el doctor Claudio Méndez, recuperando la salud. Como siempre, muy interesante las charlas con Claudio. Y finalmente el doctor Oscar Villavicencio de Perú, con una charla, una conferencia, el poder de la oración y los mantras en las sanaciones. Así que tenemos un programa muy interesante para compartir herramientas desde la sintergética en estos tiempos de cambio, como siempre, para estar cerca, y como siempre, los días sábados, las sanaciones virtuales y presenciales. Así que sean todos muy bienvenidos, con mucha alegría los esperamos este fin de semana. Y gracias a todos, gracias, nos van a estar acompañando desde Estados Unidos, desde Chile, desde Perú, desde México, desde Ecuador. Así que bueno, celebramos esta posibilidad de encontrarnos en la distancia y estar más cerca que nunca. Bienvenidos todos. Tejiendo una nueva humanidad desde la cooperación. Gracias a todos. Bueno, muy bienvenidos a la 33 Caravana de Salud, Sanación desde la visión de la sintergética. Los convocamos desde Sierra de la Ventana, Buenos Aires, Argentina. Y este es un espacio de educación, un espacio de difusión, un espacio también de asistencia para difundir herramientas de autogestión en salud. En el día de hoy, bueno, desde la visión de la sintergética, convocamos al doctor Renato Segura, que está en Miami, es un médico cirujano colombiano, con un amplio recorrido en las medicinas naturales, máster en medicina oriental, terapia neural, homeopatía. Su camino en la medicina tradicional, trabajando en emergencias en el hospital de Miami y en su consulta privada. Y lo que queremos compartir, bienvenido Renato, bienvenido al encuentro de hoy. Hola Sergio, muchas gracias y hola a todos. Estoy muy emocionado porque Sergio es un viejo amigo y de estos andares de la vida y estaba muy pendiente de las caravanas en Sierra de la Ventana. Así que, aunque no estoy presencialmente, me encanta participar de esto. Así que estoy muy complacido de estar aquí. Bueno, una alegría encontrarnos y también decir que Renato tiene un camino importante difundiendo la sintergética en Estados Unidos, en las formaciones de sintergética, que está creciendo ampliamente, y el motivo de la reunión de hoy es un poco compartir su experiencia, tu experiencia, Renato, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos años que han sido tan complejos en términos de salud, con tantos motivos de consulta, preguntarte un poquito cómo ha sido estos últimos años, los motivos de consulta de los pacientes, ¿qué te ha aportado la sintergética para darles soluciones? Que nos compartas un poquito tu experiencia. Bueno, Sergio, muchas gracias. Pues es exactamente eso que dices tú, es simplemente una mirada desde la singularidad del ser.
y digo singularidad porque no es individual, sino que hay una conciencia plena de pertenencia al grupo, a la red, al tejido que somos todos en el universo. Yo empezaría por decir una cosa que ha dicho Jorge siempre, y es que la vida no es lo que debería ser, sino lo que es. Y creo que la pandemia, sobre todo al inicio, nos dio muy duro porque estábamos acostumbrados inconscientemente a una cosa y nos puso una realidad completamente distinta, empezando con las restricciones. Y después con ese temor que fue surgiendo en cada uno con respecto a la posibilidad cercana de la muerte y también obviamente, del sufrimiento de los seres queridos. Pero en general puedo decirte que ha sido una experiencia para mí muy gratificante porque ha generado un elemento muy importante en la vida. Y aquí digo, nosotros en Sintergetica tenemos una visión de integración y este es un ejemplo típico en el cual uno no separa ni la profesión, ni los pensamientos, ni la manera del mundo de la vida práctica. O sea, esto tiene que ver mucho con el trabajo que se desarrolla todos los días. Así que el elemento fundamental que surgió para mí en la pandemia fue el elemento de la pausa, que siempre hemos estado, sobre todo últimamente, hablando de muchos temas con respecto a la nueva era y estas cosas de la conciencia. Y a veces repetimos una cantidad de frases que no profundizamos hasta que la vida nos pone eso de frente, como lo pasó con la pandemia. Pero esa pausa fue maravillosa porque permitió no solamente desintoxicar un poco el universo, el planeta como tal, sino también nuestras costumbres. Estamos arraigados en una cantidad de costumbres, de necesidades que son a veces muy urgentes, pero superficiales, que no desentrañan lo que somos en esencia. Y esta pausa nos obligó, desde la convivencia obligada, pues, con la familia, con los seres queridos, con los amigos, los que estaban más cerca, que estaban con nosotros, y los que no podíamos ver, que anhelábamos visitar, los viajes, todo este tipo de cosas hizo que empezáramos de pronto a darle tiempo a cosas que no les damos tiempo normalmente. Ahí, por ejemplo, yo veo que a veces uno tiene muchos propósitos en la vida y el tiempo nunca le alcanza. Pero cuando tenemos esta pausa que nos dio como regalo, repito, en mi modo de ver, esa pausa se nos ofreció muy fácil y entonces tuvimos la oportunidad de reflexionar, de hacer conciencia y empezar a cambiar una cantidad de proyectos y de ilusiones por hábitos reales. Eso creo que fue lo más beneficioso de todo, en general en la pandemia y obviamente con el efecto que tuvo sobre el planeta. Al haber la pausa, pues dejamos de intoxicar al planeta en una medida, me parece muy importante. Y se vio, ¿no? La gente que tuvo el tiempo de hacer videos, por ejemplo en Venecia, era increíble cómo se veía el agua en Venecia, y etcétera, etcétera, en muchos lugares del mundo. Así que yo creo que partiendo de que la vida es como es, en una actitud positiva, me parece que fue una gran posibilidad de integrarnos. Claro, cada cual individualmente lo pudo haber aprovechado a su manera. También vimos el lado, digamos, negativo, que es que la gente se queja mucho, a veces nos quejamos mucho de las cosas y no vemos la oportunidad en la desventaja. Creo que esa es como la esencia en general, la mirada general que tuve yo de esta pandemia. Bueno, Renato, aprovechemos de puntualizar esta palabra tan importante que nos compartís, la palabra pausa. Y preguntarte, porque es una palabra que realmente en la Sintergética tiene un peso importante, ¿cuál es el impacto de la pausa en la salud? ¿Cómo utilizamos y cómo se traduce eso a nivel términos médicos, sistema nervioso, impacto en la salud, la pausa? Que también vos lo trasladás a la Tierra, no lo hemos visto en el planeta Tierra, bueno, sería, ¿qué impacto tiene en la salud? Bueno, hay otra mirada ahí que también es, que surge de todos esos procesos de observación. Yo últimamente, que hablo con los pacientes, me hago una pregunta a mí mismo y es, ¿cuál es el lenguaje en el cual nos estamos comunicando? Y pienso que es importante decir, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuáles son las reglas del juego? Entonces, yo digo, cuando uno hace la aproximación médica, digamos en ese caso particular de la patología del virus y las complicaciones que tuvo y la cantidad de decesos que ocurrieron y que siguen ocurriendo en menor medida, uno puede hacer una aproximación desde el punto de vista terapéutico. Simplemente hay un problema y hay una solución. Y entonces recurrimos a una lista de posibles soluciones, desde lo más convencional hasta lo menos convencional,
tratando siempre de atacar ese binomio salud-enfermedad. Entonces, en ese sentido, digamos, a mí que me tocó trabajar en la emergencia y ver en cuidado intensivo y todas esas cosas, ver esas patologías que se tienen que manejar de una manera rápida, hubo o hay una serie de pensamientos que surgen de cómo aplicar, por ejemplo, las teorías que hacemos en Sintergética de cómo estimular el sistema inmune, cómo trabajar la alineación de los centros energéticos que son los chakras para mejorar el balance energético y que eso permita tener una mejor respuesta ante la agresión o ante el estrés que causa la infección, tanto en el escenario agudo como en la parte crónica, es decir, en una consulta normal. Pero antes de comenzar con eso, es la conciencia que surge de cómo la gente enfrenta la morbilidad, es decir, la enfermedad como tal, con los síntomas y las implicaciones que tiene, y la posibilidad de la muerte cercana, porque eso fue lo que también nos ofreció la pandemia, esa visión. Entonces, yo siempre traté de preguntarme con el paciente que tenía qué tipo de expectativa, qué tipo de situación le generaba la pandemia, la enfermedad de él, la enfermedad de un familiar. Sobre todo al principio que era desconocida, que era un poco impredecible qué iba a suceder, y que después empezaron a sucederse los casos de muerte que se fueron aumentando, y entonces la gente ya entraba, algunos en pánico. Entonces era importante establecer cuál era esa dinámica de esa persona en particular, en dónde estaba. Yo digo últimamente que aprendí con la Sintergética a tratar de no ver más fotos, sino ver películas, ver cómo se va moviendo la situación desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista hormonal, todo lo que eso implica, para poder entender mejor cómo es ese movimiento. Entonces yo me encontré con una cosa que para mí fue de pronto lo más importante, es cuál es la posición de cada paciente frente a la pandemia, frente a la enfermedad, frente a la limitación de no poder salir de la casa, frente a la limitación de estar encerrado con su esposa, con su esposo, con sus hijos, frente a la ansiedad que puede tener una familia que tiene niños de edades tempranas que pueden estar un poco inquietos por todo esto que pasó, frente a la ansiedad que implicaba qué va a pasar en el futuro. Ahí empezaba la pregunta inicial, ¿cuál era ese enfoque? Porque a veces tenemos la tendencia a aplicar muchas cosas desde el protocolo, pero no implicarnos. Entonces, cuando nos implicamos es cuando empezamos a sentir cuál es la necesidad del otro desde su situación de expectativa. Eso era mucho más importante antes de proceder, digamos, a las terapéuticas, perdón. Y como, digamos, como preámbulo, la terapéutica también vista desde la misma manera. O sea, por ejemplo, no es igual un paciente que está en la fase inicial de inflamación causado por la infección viral que un paciente que está en una insuficiencia respiratoria o un paciente que ya está en recuperación y que tiene unas secuelas determinadas. El manejo sigue siendo distinto según esa dinámica. Ese es como el cuadro general con el que trabajamos y seguimos trabajando en la pandemia. Entonces, en esos tres, digamos, tres secciones que estás demarcando, ¿no? Contanos un poco, tal vez alguna experiencia o experiencias. ¿Qué te ha aportado la Sintergética para acompañar a los pacientes? Ya nos has compartido esta visión, esta mirada, desde dónde, y si tenés alguna experiencia para compartir algo que, digamos, para poder explicar, si bien estamos explicando desde un marco general, qué herramientas concretas has tenido que usar, te ha aportado la Sintergética en este contexto. Mira, la primera conclusión práctica a la que yo fui llegando es que ya enfrentados a la patología en sí, que era un paciente enfermo con unos síntomas determinados, fue casi, yo decía casi imposible que hubiera una sola intervención terapéutica. Si tenías un paciente que de pronto estaba con los síntomas iniciando y acudía a tu consulta para que le hicieras algo diferente, él de todas maneras, de pronto ahorita vamos a explicarle algún ejercicio para estimular el sistema inmune. De todas maneras, él quería algo más. Siempre estaba preocupado por obtener algún otro recurso. Por ejemplo, si la oxigenación hiperbárica servía, si la acitromicina servía, si algún tratamiento homeopático servía.
si alguna otra técnica respiratoria servía. Siempre había una pluralidad en el tratamiento y creo que es normal, es una cosa que tenemos que aceptar, que así sea, debido, como te decía, al impacto que tuvo en la gente y a la urgencia que generaba y a la angustia que generaba poder caer enfermo del virus. Así que no hubo una sola intervención como para decir que aplicamos un protocolo en todos los pacientes, no sucedió nunca así. La otra parte tenía que ver con el estado de la enfermedad en sí, porque hay una cosa, o sea, tiene que ver con dos principios. El primero es entender que el virus es un ingeniero genético que vino para cambiar cosas, tanto a nivel individual como colectivo. Entonces, un virus cualquiera produce unas reacciones más o menos similares en el cuerpo que se traducen en una cosa que se llama la respuesta sistémica inflamatoria, que tiene diferentes grados de intensidad. Entonces, no importando el nombre del virus, según la persona encontrábamos que había una fase inflamatoria mucho más agresiva comparado con otra persona, mucho más o menos agresiva. Entonces, era primero explicar un poquitico eso, que no se trataba de ir en contra en particular del virus, sino de ir asistiendo a las complicaciones que generaba esa inflamación, como por ejemplo la aparición de trombos y estas cosas que fueron ocasionando fallas respiratorias. Entonces, la primera cosa era establecer eso. La segunda cosa, ya en la parte operativa, era establecer, después de ver cuál era su patrón emocional frente a la enfermedad y en qué fase de la enfermedad estaba, era cuál era su nivel energético, para empezar a determinar si había que primero trabajar en la parte de la energía y después en la parte del estrés y la inmunidad. Y aquí surgía un trípode que trabajamos en energética, que es energía, estrés e inmunidad. O sea, a mayor estrés, menos energía, más alteración de la inmunidad y se forma un círculo vicioso. Entonces tratamos de establecer exactamente dónde está primero el nivel de energía para poder determinar cuál fue el impacto del estrés según los síntomas que el paciente iba teniendo. Nosotros utilizamos mucho también la parte de la autogestión, haciendo énfasis en los pacientes de aprender a manejar ciertos movimientos energéticos que, más que energéticos en sí, porque no se trataba de un entrenamiento, era que a través del movimiento energético se generaba una aura de conciencia, que era como empezar a vincular sus partes y hacerles entender que el sistema inmune es un sistema de adaptación, que tiene múltiples estaciones que se van agregando en la medida en que la respuesta lo requiere. Entonces hicimos una educación muy enfocada en hacer esa estimulación del sistema inmune, no para matar el virus, repito, sino para poder establecer esa adaptación a la respuesta de estrés que estaba causando la inflamación ocasionada por el virus. Eso fue lo que en general hicimos. Agregamos algunas cosas, como te decía. Inclusive yo encontré que muchos pacientes estaban muy bien informados, tanto más que uno, que nosotros, y entonces venían con una cantidad de informaciones sobre plantas, sobre remedios homeopáticos, remedios naturales que podían estar ayudando. También ahí yo hacía mucho énfasis en que no existe ningún remedio, ninguna panacea para todo, que cada caso es diferente. Utilizamos algunos preparados que tienen que ver con la bioregulación, que son preparados naturales, pero que tienen algunas técnicas especiales para generar sistemas de bioresonancia. Y sobre eso se trabajó en general. Obviamente la consulta en particular requiere algunas técnicas y algunas especificaciones que no sé si tenemos tiempo de discutirlas, pero en el escenario de la sanación, que viene el tema, tratamos de... Cuando eran muchos pacientes que tenían síntomas parecidos, tratamos de hacer una terapia grupal, de manera que se estimularan las mismas dinámicas de sanación. Y ya en los casos particulares, trabajamos específicamente cuál era el momento en que la persona estaba en cuanto a su inflamación. O sea, nos tocó asistir a pacientes a distancia que estaban en unidades de cuidado intensivo, lo cual requiere, por ejemplo, un trabajo con las energías de vida, con el hilo de vida, muy importante. Así como nos tocó asistir a pacientes que estaban un poco, digamos, en la fase inicial, en la parte de la fiebre, en la parte de la inflamación, en la parte de la tos, que eran molestias incipientes en la parte respiratoria. Entonces trabajamos eso desde la sanación
principalmente con la dinámica de los dipolos y con la dinámica de los colores. Eso fue lo que más que todo trabajamos. Bueno, paro ahí un poquito porque no sé si de pronto vamos a tener tiempo de hablar algo más específico. No quiero volverme muy técnico en eso. Más que nada, muy interesante. Y yo puntualizaría un poco en explicarle a la gente cómo trabaja la sintergética. Todo esto que estás nombrando, bueno, cómo se trabaja en el sistema inmune. Nombraste el sistema energético, que sería como el medio que usa la sintergética para llegar al cuerpo, digamos, desde otros campos de información, poder explicarles, por ejemplo, nombraste la sanación, nombraste distintas terapéuticas, los colores. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo se trabaja desde la sintergética con estas herramientas? Bueno, hay que hacer un marco conceptual y es de la manera más simple que se me ocurre es que tengamos claro de una manera o de otra, con más o menos convicción, que nosotros somos seres eléctricos, pertenecemos a una dimensión energética y la materia es simplemente la precipitación bajo cierta organización de información de ese marco energético. De manera que todas las enfermedades, nosotros conocemos la enfermedad, por ejemplo, por el nombre del virus o la bacteria que la causa. Es la manera en que nos aproximamos a ese conocimiento. Pero aquí hacemos no sé si decir una abstracción o una proyección de que si somos campos energéticos, pues obviamente la patología, entre comillas, va a ocurrirle primero al campo energético y antes del campo energético a la conciencia, según cómo nos afecte cierta enfermedad, en ese caso el virus. Entonces va a producir un desorden en ese movimiento energético. Parte del cuerpo energético es como, para que lo hagamos simple, es como si viéramos que el cuerpo físico está rodeado de una envoltura energética que tiene diferentes grosores, por así decirlo. Y entonces, cuando hay una afectación por el virus, esa dinámica energética se varía. Ahora, esa dinámica energética tiene unas líneas, una organización que incluye, por ejemplo, los chakras, que son centros donde se concentra esa energía. Hay chakras primarios y secundarios. Entonces, el sistema inmune está inscrito en esa dinámica. De manera que al trabajar, por ejemplo, con el ejercicio de sanación, se busca que esa dinámica se reintegre. Por ejemplo, el sistema inmune, por concepto, es un sistema de memoria. Entonces, una vacuna, por ejemplo, genera una memoria inmunológica que hace que en la siguiente agresión el cuerpo pueda responder. Como hablamos de sistemas de memoria, entonces empezamos a trabajar a través de la dinámica de los centros. Entonces, el sistema inmune principalmente tiene relación con el tercero y el cuarto centro, que son centros energéticos que están descritos de muchas maneras, tienen muchos elementos, por ejemplo, los colores, las frecuencias de resonancia, algunas notas musicales, mantras, palabras que tienen notas musicales que tienen que ver con lo que se llama la correspondencia vibracional. Y entonces el sistema inmune está inscrito entre el tercero y el cuarto centro, de manera que tiene elementos como el timo, que pertenece al cuarto, y el hígado y el vaso, que pertenecen al tercero. Entonces, por ejemplo, esa es una de las herramientas principales para trabajar la inmunidad, que es el triángulo de lo que llamamos el sistema inmune o sistema retículo endotelial. A través de un movimiento con las manos empezamos a trabajar y a enseñar a los pacientes a que lo practicaran en casa, que era hacer ese vínculo entre esas estructuras del tercero y el cuarto centro. Y a partir de esa estimulación y de esa, digamos, exaltación de ese triángulo, ya se hacía un direccionamiento a cuál sistema era el que estaba más afectado. Digamos, en este caso, la mayoría de las veces tenía que ver con el sistema respiratorio. Entonces, cómo íbamos llevando una vez organizada la información en el sistema inmune hacia la parte respiratoria que ya involucra el cuarto y el quinto centro. Entonces, son dinámicas de manos que se trabajan en la sanación con la persona en presencia o a distancia. La mayoría de gente, como tú sabes, se hizo a distancia. Y esa fue una oportunidad más de corroborar desde el punto de vista de la creencia de que sí se puede trabajar a distancia, porque tuvimos resultados maravillosos, ¿no? Con gente en diferentes situaciones clínicas y algunas críticas que se pudieron sacar adelante. Ya la otra parte tiene que ver con trabajar con los elementos que tienen que ver con las tecnologías de la conciencia, como los láseres, los filtros,
el láser de colores para trabajar esas mismas dinámicas energéticas. O sea, todo en sí está basado en que si establecemos un diálogo con la dinámica energética más allá de lo físico, más allá del protocolo, más allá de tratar un síntoma, que fue otra cosa importante, pudimos entender nosotros mismos como terapeutas y extendimos eso a los pacientes, que no es tratar un síntoma, que un paciente no se descompensa por un solo virus, sino por una cantidad de cosas que suceden o que han sucedido en su vida a través de su cuerpo físico. Y cuando hacemos énfasis en esa individualización de la historia, podríamos hacer esas dinámicas mucho más concretas, mucho más efectivas, mucho más precisas. Maravilloso, para ir pudiendo traducirle a la gente que comprenda un poco cómo profundiza la visión del mundo la sintergética, cómo pasa desde un síntoma, desde una visión puntual, a poder decodificar eso en un mensaje, en el contexto de la vida de la persona, para que tenga un impacto en la conciencia, ¿no? Y desde ahí se puedan reordenar otras cosas. ¿Cómo sería contar un poco ese hilo conductor que tiene la sintergética para ampliar la visión, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que nos fuimos haciendo con el tiempo. Es bastante profunda esa pregunta, porque digamos, y tú lo sabes bien, uno se va formando recibiendo una información con respecto a ciertas técnicas, a ciertas visiones del mundo, y después pasa al siguiente plano, que digo yo es más importante, el plano de la práctica, cómo vas practicando esa información que recibiste. Y en la medida en que lo practicas, tus conceptos van variando, porque hay una comunicación distinta con el ser humano. Y entonces uno hace, yo digo, el movimiento de la ola. A veces está muy en el concepto técnico de las cosas y después vuelve al concepto abstracto y se la pasa en ese ir y venir. Y ese ir y venir está siempre acompañado por los pacientes. Entonces, te decía que es muy importante la pregunta, porque uno aprende a ver que a veces uno quisiera establecer un lenguaje común para todo el mundo y que todo el mundo entendiera las cosas de la misma manera, pero no sucede así. Entonces es un descubrir desde la escucha, que una persona puede estar muy enfocada en un síntoma. Por ejemplo, en el dolor. Yo tengo un dolor, quiero que se me quite el dolor, y no quiero más teorías y más versos y más cosas de estas. Pero aún así, ese paciente que es tan renuente, poder interpretarle su necesidad, su urgencia, más allá del síntoma, y hacerle ver una cosa muy importante, y es primero que desde el punto de vista práctico, el paciente pasa muy poco tiempo con el médico, con el terapeuta, y pasa la mayor parte del tiempo consigo mismo. Entonces, hacerle ver que la importancia que tiene él en su autogestión, cómo él va a encontrar que eres realmente el artífice de esa salud. Al provocar ese caer en cuenta, la persona se empieza a la segunda dinámica, que es empezar a investigar. Y la investigación es una cosa muy sencilla, Sergio, es cuándo te comenzaron los síntomas y qué estaba pasando en tu vida, para generalizarlo de esa manera. Entonces la gente se siente involucrada y vas encontrando a veces más rápido que otras, que la persona al sentirse involucrada participa mucho más, con mucha más confianza. La tercera cosa es que es hacer caer en cuenta a la gente de que esos síntomas están integrados en la dinámica de la vida. Yo le digo a la gente, las enfermedades no están causadas por bichos o bacterias, algunas sí, pero están causados por la vida en sí, por el hecho de estar vivo, cómo yo enfrento la vida, cómo yo entiendo la vida, cómo yo disfruto la vida, cuáles son mis expectativas y mis ilusiones. Y entonces ir generando esa conciencia, a veces es muy rápido, a veces se toma mucho tiempo. Yo digo que uno se va envejeciendo con los pacientes, que va viendo a través de 5 o 10 años el mismo paciente, la misma familia. Y a veces algunos pacientes, por ejemplo, que tienen problemas con insomnio y que toman pastillas durante 20 años, llegará al punto donde ya renuncian a las pastillas porque ya lo van entendiendo. Entonces, no es que se curen del insomnio, sino que van entendiendo esa dependencia de la pastilla, esa dependencia de su necesitar curarse del síntoma sin entenderlo. Aquí es una invitación que se va haciendo con los pacientes, cada uno a su manera y en su tiempo, de que tiene que participar con su historia, con su visión, con su observación, de cómo le ocurrieron los síntomas y cómo le empezaron. Lo que pasa es que en la epidemia es obvio muy fácil generalizar, y además es necesario generalizar, pues decir, bueno, acá vienen 50 pacientes con los mismos síntomas, vamos a tratarlos a todos igual. Pero después de que pasa la fase aguda, ya algunos empiezan a tener unos síntomas que predominan más que otros, y entonces ya ellos mismos se dan cuenta que todo el mundo no se trata de la misma manera.
Eso ha sido tal vez lo más importante. Tener la pausa de uno no es la pausa del otro, pero la pausa de uno es simplemente aceptar y convencerse de que esa visión es la que es más abarcante. O sea, convencerse de que un paciente con un síntoma tiene algo que está detrás, que es tal vez más importante que el síntoma, que tiene que ver con su humanidad. Digamos, estas situaciones de crisis, de llevar a un paciente o a mucha gente enferma, con lo que eso implica, nos pone al descubierto otras de nuestras, yo digo, ni siquiera son debilidades, son como inconsistencias, porque no hemos tenido una mirada sobre eso, no porque estemos haciéndolo mal. Y entonces encontrarse esa humanidad a través simplemente, Sergio, del recurso de la observación, es como tratar de llegar a la gente a la observación, más que dar sermones. Y yo no soy muy amigo de dar sermones y de dar discursos, porque es muy fácil decir las cosas desde uno. Me parece más interesante implicarse en el otro, y a veces eso significa escuchar cuál es su posición frente al síntoma. Y yo empiezo siempre por lo que utilizamos como recurso semiológico hace muchos años en la Escuela de Medicina, desde la primera clase, es cuál es el motivo de consulta. Y ese motivo de consulta te está diciendo exactamente cuál es su necesidad, si estamos atentos y podemos escuchar. Para mí ha sido muy gratificante, Sergio, tal vez no lo pueda plasmar con tanta practicidad como quisiera. Si entendemos el motivo de consulta, está casi toda esa dinámica. Y si el paciente entiende ese motivo de consulta, porque cuando un paciente te dice, por ejemplo, que viene porque los exámenes le salieron anormales, ya uno sabe que tiene que llevarlo al nivel en que él pueda entender que lo más importante es los síntomas que experimentó o que experimenta con cierta patología. Entonces, todo eso dicho, en el caso de la pandemia, se multiplica abrumadoramente, entonces a veces uno tiene que hacer cosas más generales. Pero de todas maneras, yo creo que es importante recrear esa visión de que la gente se dé cuenta que si somos seres energéticos, somos seres sensibles, y hay que encontrar la enfermedad en esa sensibilidad. Y es caso por caso muy interesante cómo uno se pone en la pausa y se mete en esa aventura de escuchar a la otra persona para encontrar realmente que estamos mucho, como te decía, mucho más allá del síntoma, mucho más allá del nombre de la enfermedad. Eso ha sido, digamos, lo más difícil, pero lo más gratificante, y la gente lo va entendiendo, que no es tratar el COVID, sino todo lo que eso implica. Bueno, estamos tratando de compartir una experiencia de esta visión de la sintergética con Renato. Experiencias que a veces son difíciles de traducir en palabras, pero yo tomo como un hilo conductor de este encuentro la palabra pausa, la palabra observación, la palabra sujeto, subjetividad, donde cada historia, estamos hablando de una pandemia, de un virus, pero estamos hablando de la historia de cada persona con su subjetividad. Y me quedo con esa palabra y profundizo. O sea, vos hablaste de la palabra observación, hablaste de la palabra, hay un aforismo en la sintergética, ¿no? Como elevar los ojos del paciente al alma, el corazón, esa esencia que somos, esa esencia de conciencia que la encontramos en la pausa. Y un poco, no sé si coincidís, es un poco tratar de conectar desde la presencia, la propia presencia del paciente, para que pueda abrazar ese síntoma y entenderlo, comprenderlo, ¿no? Yo digo, desde la comprensión, uno por lo menos entra en paz, ya deja de estar en fuga o resistiéndose a lo que le pasa, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto, has compartido que hay herramientas concretas desde este conocimiento, usando las manos para fortalecer la inmunidad. Yo te cuento un poco qué me incentivó a hacer estas entrevistas. Recibía pacientes que habían ido a los médicos, digamos, alópatas tradicionales, con un síndrome post-COVID, con mucha depresión energética, con distintos tipos de problemas, secuelas de pérdida de olfato, gastrointestinales, y no recibieron, no encontraron respuesta. Como eso ya va a pasar, hay que esperar. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué le podemos contar a la gente que tenemos para darle y para ayudarla?
por supuesto que siempre está esta visión que nosotros le compartimos, que es como la visión de la presencia. Y desde esa integridad de esa presencia es el contacto que ayuda a la persona también a abrirse a otra mirada y a recibir otras terapéuticas. Entonces, ese era un poco el motivo, compartir que hay muchas cosas para ayudar, porque estamos en ese momento, estamos para asistir, para ayudar en todo lo que en toda la realidad que estamos viviendo. No sé si querés agregar algo más, alguna reflexión, alguna experiencia más. Sí, tal vez de pronto por el espacio que a veces no alcanza a... Hay unas situaciones que son de pronto extremas. Tú me preguntabas que había visto experiencias en la unidad de cuidado intensivo. Me tocó intubar muchos pacientes que estaban en condiciones críticas. Algunos hubo que hacerles reanimación cardiopulmonar porque ya estaban en una falla multisistémica. Algunos salieron adelante, otros no. Pero cuando uno hace la parte de la reanimación, que está haciendo la compresión en el pecho o haciendo la intubación del paciente, y uno hace la pausa otra vez en medio de esa urgencia y ve el cuerpo de ese ser que está siendo sometido a ese, yo le digo, ese maltrato necesario de la compresión torácica y de la intubación y todo esto que implica, uno siempre se pregunta, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Y yo me preguntaba si esa alma estaba en un lugar diferente al que puede estar un alma en una persona que no está en esa situación. Y todavía no tengo la respuesta. Pero yo quisiera como en esencia traducir que la observación te permite estar en ese presente, no importa cómo venga, y desnudar sobre todo las ilusiones. ¿Cuál es realmente, no el problema de lo que deseamos, sino desde dónde deseamos, qué es lo que estamos deseando? Y a mí me gustó mucho, Sergio, que no se volvió, o sea, no se volvió, dejó de ser una cuestión filosófica, porque a veces la gente piensa que es demasiado abstracto, y se volvió una cosa muy práctica. Muy práctica, por ejemplo, porque lo más importante era lo que tú mencionabas de cómo uno llega a la persona no para que se interese en algo de eso, sino para que se interese en su propia humanidad. Y entonces, a partir de una pregunta, decir, bueno, ¿cuál es la expectativa que tienes con respecto a esto? Que a veces es simple, a veces quiero mejorarme de un síntoma, es así de simple. Pero siempre no dejarlo ir sin que entienda algo de ese síntoma, sin que entienda cómo eso, así sea solamente sobre la enfermedad, cómo está sucediendo la enfermedad, que él entienda que hace parte. Por ejemplo, si tú le hablas de inflamación a alguien en la parte respiratoria, hay un fenómeno que no puede describir, pero ese fenómeno no pertenece a nuestros designios, eso es una cosa que está programada por la naturaleza. De manera que de esa observación surge la admiración de decir, bueno, si eso está preparado por la naturaleza, quiere decir que yo puedo asistir a eso, puedo entenderlo y tratar de entenderlo de alguna manera. Y así era más fácil, por ejemplo, llegar al punto práctico de dar una receta, de recomendar un remedio. La otra parte, con respecto a eso también que tú mencionabas ahora, por ejemplo, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, que sucedía después, ver cómo utilizando algunos medicamentos, como por ejemplo la ivermectina, en pacientes que ya no estaban en fase aguda, se mejoraban 3 o 4 meses después de padecer el síntoma. O sea que si uno técnicamente revisa para cuál es el efecto de la ivermectina, no encuentra ninguna razón lógica, pero se mejoraban de ese síntoma en particular. Entonces, la esencia de eso es cómo nosotros desde la observación asistimos a eso que tú mencionaste al principio de la entrevista, la reorganización, la recodificación del sistema. Y ahora me acuerdo mucho de Voltaire, que él decía que el papel del médico era asistir al enfermo mientras la naturaleza obraba su curación. Creo que aquí se aplicó mucho eso en mi experiencia. De todas maneras, también para mencionar que creo que la gente que ya te conoce, los conoce a ustedes, y la gente nueva, es que esas digamos, aproximaciones a la energía no son solamente filosóficas, también son instrumentales. O sea, que la gente puede, en su pequeño recinto, en su pequeño fuero interior, aprender a practicar cierto tipo de cosas que tienen objetivos específicos, y que a partir de esa práctica cotidiana van a encontrar otros niveles de conciencia. Creo que la importancia de la sanación, la importancia de las caravanas es esa, de que no tienen que volverse técnicos, no tienen que hacer una formación, a no ser que tengan una intención o una inclinación hacia eso,
pero sí poder hacer su partecita dentro de sí mismos, ese convencimiento de que la energía no solo se puede sentir, sino que se puede trabajar con ella y nos puede aproximar a otros niveles de conciencia si lo hacemos con cierta cotidianidad. Así que creo que esas clases, seminarios, formaciones, en la medida en que la gente lo puede aprender, sobre todo en las caravanas, que a veces, no sé si te pasa, Sergio, pero con el tiempo uno mira para atrás y se da cuenta que mucho conocimiento o mucha de la comprensión que uno tiene ahora viene de esos instantes que parece que transcurren sin ninguna trascendencia, pero le van a uno dando el bagaje emocional de que eso sí es posible, de que eso sí sucede, y uno se encuentra con ese material de los milagros, ese material que tenemos en las manos cuando hacemos un movimiento tan simple como acercar o alejar una mano. Tal vez esa es como una reflexión final. Caravanas, siempre me toca presentar las caravanas y explicar, y yo siempre digo que es una experiencia, que hay que vivirla, porque es entrar como en un espacio de conciencia, un espacio de no tiempo, donde además estamos en un trabajo grupal, que eso también habría que explicarlo, donde la energía se amplifica, la conciencia se amplifica. Y por poner un ejemplo, un paciente que entra a un grupo de sanación, lo siente en algún lugar, siente ese campo de energía y abre su corazón a hablar de algo que nunca se imaginó que iba a hablar y a poder abrir una herida porque en algún lugar su alma sintió que era el lugar correcto y el momento correcto y poder descongelar una memoria traumática que lleva años. Entonces realmente es una experiencia que yo digo hay que vivirla porque es difícil de traducir. Pero bueno, estamos acá compartiendo un poco estas herramientas que a mi modo de ver tienen que ver con la medicina del presente y del futuro, es lo que viene, poder incorporar el mundo de la energía, el mundo del color, una visión más amplia, la conciencia del alma, la conciencia de la misma conciencia, ¿no? Otra imagen que se me venía cuando me hablabas de la resucitación, que el paciente está hablando con Dios en ese momento a ver si es su momento o tiene que volver. Pero ¿cuántos pacientes cuentan que se están viendo a sí mismos asistidos por su médico y que, bueno, si no es su momento, regresan? Y esa maniobra los asistió, los ayudó para volver. Bueno, Renato, una alegría, un placer y un servicio para poder ir difundiendo estas herramientas para todos. Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias y bueno, invitarte si vas a estar en Argentina esos días, si el azar dice que tengas que estar por acá, te esperamos. Muchas gracias, Sergio. Y a todos, y aquí también los invito, es una experiencia inolvidable la caravana, ya sea en Sierra o en cualquier lugar del mundo, es muy lindo. Es como dice Sergio, algo que no se puede explicar y que uno entra en otro nivel. Así que muchas gracias, Sergio, por la invitación y a todos en Argentina. Bueno, mil gracias, Renato. Y compartir esta reflexión final. Las caravanas se van haciendo en todo el mundo y se van alternando. Y bueno, hay miles de posibilidades de participación en forma presencial y virtual. Así que abrazo muy grande. Gracias, Sergio.